vamos a meternos de lleno en una historia que, bueno, es bastante sorprendente. Vamos a ver cómo el miedo, el puro miedo al estigma social, acabó forjando uno de los pilares espirituales más importantes de Alcohólicos Anónimos. Para entenderlo, todo tenemos que empezar por el final, por así decirlo, por la 12ª tradición. Fijaos qué potente. Define el anonimato como la base espiritual de todo el grupo. Una idea con muchísima fuerza. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió esto en realidad? En el fondo de todo esto está el sacrificio, la idea de que el bien del grupo, el bien común, siempre está por encima del individuo. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque esta idea tan elevada, tan espiritual, no nació precisamente de la confianza o de la fe. No, nació de algo mucho más básico, del miedo. Al principio, esto del anonimato era pura y dura supervivencia, una respuesta directa al tremendo estigma que había en la sociedad. O sea, la existencia del grupo dependía literalmente de mantenerse en secreto. Pensemos en cómo eran aquellos primeros grupos. Funcionaban casi como sociedades secretas, sin nombre ni nada. La única forma de llegar a ellos era a través de un amigo de total confianza. Le tenían pánico a cualquier tipo de atención pública porque sabían que la gente desconfiaba de ellos, que los despreciaban. Y ojo, que esto no es una suposición. Estaba escrito negro sobre blanco en su propio texto fundacional, el famoso Libro Grande de 1939. Tenían un miedo real a que un exceso de publicidad provocara una ruptura total del anonimato, especialmente para los miembros que eran profesionales, empresarios, gente con una reputación que proteger. Claro, a medida que la comunidad fue creciendo, se encontraron en una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos siendo una sociedad secreta o nos abrimos al mundo, con todos los riesgos que eso conlleva? La línea era finísima. Y aquí estaban los dos grandes peligros. Por un lado tenías la confianza traicionada, el típico cotilleo, gente que compartía historias íntimas de otros y que, lógicamente, asustaba a los que pensaban en unirse. Pero por otro lado estaba el extremo opuesto, los que buscaban la fama, los fanfarrones de AA, como los llamaban, que corrían a ponerse delante de un micrófono y que a veces acababan emborrachándose en público y dejando la reputación del grupo por los suelos. Así que, con este panorama, la pregunta era inevitable. Había que encontrar un punto medio, un equilibrio. No podían seguir siendo una sociedad secreta, pero desde luego tampoco podían convertirse en un circo mediático. Y la solución, curiosamente, empezó a tomar forma justo cuando se vieron de repente bajo todos los focos. A saltó al escenario nacional. Y eso fue, a la vez, una oportunidad increíble y un riesgo gigantesco. Esto no pasó de un día para otro, claro, fue un proceso muy medido. Primero se compartía la información en privado, con la familia, médicos, gente de confianza. Luego se pasó a hacer reuniones abiertas al público para que la gente viera de qué iba aquello. Más tarde se empezó a dar charlas en organizaciones y finalmente llegó la explosión con los grandes medios de comunicación. Hubo varios momentos clave que lo cambiaron todo. Los artículos en el Cleveland Plain Dealer, por ejemplo, o la cobertura que se le dio a una cena organizada por Rockefeller. Pero sobre todo, el famoso artículo de Jack Alexander, que básicamente convirtió a AA en una institución nacional de la noche a la mañana. Y con la fama, ya se sabe, llega el peligro. Se dieron cuenta de que toda esa publicidad podía hacer un bien increíble o, por el contrario, un daño tremendo. El riesgo de que aparecieran los listos de turno, los mesías autoproclamados que usaran el nombre de AA para su propio beneficio, era enorme. Un solo escándalo podía tirarlo todo por la borda. Así que llegaron a una conclusión. Una que era drástica, sí, pero la única posible. A nivel de medios de comunicación masivos, lo que es prensa, radio o cine, la norma tenía que ser el anonimato total, 100%, sin ninguna excepción. Y es así como, a base de prueba y error, de estos sustos y de estas experiencias, una regla que había nacido por pura protección se fue transformando en el principio espiritual que guía a toda la organización hoy en día. El concepto cambió por completo. El anonimato ya no era una forma de esconderse del que dirán, pasó a entenderse como algo mucho más profundo, como la humildad puesta en práctica, la auténtica humildad en acción. Y esto, llevar la humildad a la práctica, significaba algo muy concreto, que los miembros, de forma voluntaria, elegían dejar a un lado su deseo de destacar, sus aspiraciones personales, por el bien del grupo. Era como tejer un manto protector para todos, asegurándose de que los principios siempre estuvieran por encima de las personalidades. Y con esto llegamos al corazón de la idea, a la conclusión final. Se dieron cuenta de que esa humildad, que se expresaba a través del anonimato, era en realidad la mayor protección que podían tener, más fuerte que cualquier secreto.
Es increíble, ¿verdad? Cómo algo que empieza como una defensa, que nace del puro miedo a ser juzgado, se puede transformar en un principio espiritual que protege al colectivo del ego individual. Una lección fascinante sobre cómo, a veces, nuestras mayores debilidades pueden acabar forjando nuestras fortalezas más sólidas y duraderas.